Bendiciones, mi hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y siguiente. Y dice: Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo en cuenta de quienes lo aprendiste. Y desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y siguiente. Es claro que el mundo utiliza todo lo que tiene a sus manos, utiliza todos sus recursos, todo su material POP para instruirnos, para enseñarnos, para educarnos. Es claro que él sí hace su trabajo. Y cuando digo el mundo, me refiero a nuestro mayor enemigo. Sí, pero ¿qué hacemos nosotros para instruirnos en la fe? ¿Qué hacemos nosotros para educarnos en la fe? ¿A dónde vamos a consultar nosotros cuando tenemos alguna duda de que si esta acción que voy a emprender va conforme a la palabra de Dios? ¿De dónde me informo yo? ¿De dónde me documento? Así como cuando estábamos en el colegio y se nos mandaba una tarea e íbamos a la biblioteca. En mi época se iba a la biblioteca. Hoy en día no, hoy en día ya tenemos al alcance de nuestra mano una biblioteca mucho más amplia, ¿cierto? Pero uno iba y buscaba estos documentos, estos libros, y se documentaba, se informaba al respecto de esa tarea que el profesor dejaba. Y cuando tenía alguna duda que yo no sabía cómo enfrentar, iba donde los que para mí eran sabios, donde los que para mí, según mi pensar en ese momento, se la sabían todo. Es decir, a papá y a mamá. Pero cuando nuestros hijos tienen dudas al respecto de cualquier tema, ellos ¿a quién van a consultar? Nos consultan a nosotros, consultan en internet, le preguntan al jíbaro del parque, le preguntan al cerebrito o al sabelotodo del curso. ¿A dónde acuden nuestros hijos cuando tienen inquietudes, cuando tienen dudas? O cuando nuestros hijos nos preguntan de X o Y tema, como dice esa canción, se nos suben los colores al rostro y no sabemos qué responder. ¿Dónde nosotros nos estamos preparando para cada uno de los retos que nos presenta la actualidad, la modernidad? ¿En dónde es nuestra biblioteca? ¿Dónde yo me estoy documentando? ¿Con qué frecuencia yo estoy leyendo, como dice la lectura, la Sagrada Escritura, las palabras sagradas? ¿Con qué frecuencia yo me estoy documentando al respecto de la Biblia? ¿Es un libro que tengo en mi hogar lleno de polvo, abierto en un específico en algún lugar, ahí puesto en la sala? ¿O es un libro que mis hijos me ven consultando? ¿Cómo puedo yo decirles a mis hijos, lean la palabra de Dios, escuchen, vamos a la iglesia,
si en el transcurso de la semana, en el transcurso del día, ellos a mí no me ven en ningún momento leer la palabra de Dios? Tomar la Biblia, abrirla, leerla un momento, reflexionarla. ¿Cómo puedo dar algo que yo no tengo? ¿Cómo puedo transmitir algo que yo no tengo? Dice, comienza la lectura diciendo que perseveremos en eso que aprendimos de niños, en eso que nos fue inculcado por quienes, por nuestros mayores, por los adultos responsables que en ese momento inculcaban en nuestro corazón el sano temor de Dios. ¿Estoy yo inculcando a mis hijos el sano temor de Dios? ¿O simplemente les digo que todo es posible, que todo está bien, que todo es literal, que, que un joven se suicide es normal, que vayan por la calle dos perritos del mismo sexo caminando uno al lado del otro, eso es normal, que un hombre se sienta un avestruz, que un hombre se sienta un gato, que un hombre crea que en su interior tiene un chimpancé encerrado, eso es normal. Así es mi forma de pensar, así es mi forma de creer que todo es normal. Y sencillamente no me estoy preparando para esas preguntas que en algún momento vendrán como padre. La palabra de Dios, como dice, es buena para educar, para instruir, para corregir. Pero ¿sabes por qué no me la sé? ¿Sabes por qué no sé cuál es el versículo exacto para cada pregunta que mi hijo me da? Porque no la estamos leyendo. Porque sí, está en la casa, en el 90% de los hogares existe una Biblia. Pero no quisiera ser exagerado, pero en gran parte de los hogares esa Biblia tiene un poquito de polvo y telarañas por la falta de uso, por la falta de interés que le prestamos. Y si la limpiamos cuando hacemos aseo, ahí está. Todas las páginas son blancas, excepto en esa en la que está abierta. La Biblia es un libro, como dice, inspirado por Dios. Entonces yo tampoco me puedo acercar a la palabra de Dios, a la Biblia, como si fuera un libro cualquiera, como si fuera un libro de historia, como si fuera un libro poético, como si fuera un libro de cuento, de fábula. Yo debo acercarme a la Sagrada Escritura para poder entenderla, pidiendo la intercesión divina, pidiendo que Dios ilumine mi corazón, ilumine mi mente, para que pueda entender, para que pueda comprender qué quiere decir eso. Y puede que en la primera no entienda, en la segunda tampoco, en la tercera lectura tampoco. Pero llegará el momento en que si yo he sido constante leyéndola, he sido constante en acudir a la palabra de Dios, llegará el momento en que voy a ir entendiendo, voy a ir comprendiendo el lenguaje divino, ese lenguaje poético, esa pedagogía divina que Dios tiene para mostrarnos a través de la Sagrada Escritura cómo debería ser nuestro proceder. Y asimismo, en la medida en que yo me voy llenando de Dios a través del estudio de la palabra, a través del estudio de sus Sagradas Escrituras, puedo ir dando de eso, puedo ir compartiendo de eso que estoy recibiendo, puedo ir compartiendo con mis hijos ese don escondido que hay en la Sagrada Escritura. Pero cuando nuestros hijos tienen dudas, ¿a dónde consultan? ¿A dónde van? Me consultan a mí. Y cuando yo las tengo, ¿cuál es la fuente de mi documentación? ¿Cuál es la fuente, como dice ese eslogan de esa marca, cuál es el centro de soluciones? ¿Dónde voy yo a consultar? Voy donde el amigo. Cuando tengo una dificultad con mi esposa, que está la cosa complicada, ¿a dónde voy? ¿A la Sagrada Escritura? ¿O voy donde el amigo que se ha separado 3 veces, que tiene hijos regados por donde quiera? Voy donde el amigo que a la primera situación de dificultad con su esposa dejó todo atrás. ¿A dónde voy? Es momento de desempolvar la Biblia y comenzar a acercarnos a Él. Comenzar a hojearla, a darnos cuenta que existen varios tipos de géneros literarios. Existe la historia, existe la narración, existen libros poéticos, libros sapiensales, existen libros donde hay metáforas,
Incluso existen libros apocalípticos, libros de la revelación. La Biblia es un compendio de libros muy importante. Es un compendio de libros que han venido narrando la historia de salvación de un pueblo que puede ser tú. El pueblo de Israel puede ser tu hogar, puede ser tu familia, puede ser tú. El pueblo de Israel es simplemente un ejemplo para que nosotros abracemos la fe, para que nosotros abracemos a Cristo, le conozcamos, reconozcamos su poder, su amor y su misericordia. Pero tiene un mensaje escondido para ti, tiene un gran significado para ti, tiene un gran tesoro para cada uno de nosotros. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y nunca pasa de moda. ¿Por qué? Porque aunque muchos creamos que es ambigua, aunque muchos creamos que ya es un libro obsoleto, déjenme decirles que la palabra de Dios es la misma ayer y hoy. Y los consejos del ayer también aplican hoy. También aplican hoy. Necesitamos simplemente acercarnos a ella con una llave maestra, con una clave principal. ¿Cuál? La inspiración divina. Es decir, que antes de leerla, antes de acercarme a ella, yo debo prepararme a través de una oración y decirle, Señor, mira, yo no sé leer la palabra. No la entiendo en muchas ocasiones, pero quiero entenderla. Quiero saber qué tienes tú preparado para mí. Ayúdame, échame la mano, ayúdame un poco, ilumíname un poco. Muéstrame una palabra que yo entienda. Ayúdame a enamorarme de las Sagradas Escrituras. Acercándose a Dios a través de la oración humilde y sencilla, podemos leer la palabra y ella nos va hablando. Y ella nos va susurrando. No la dejes llenarse más de polvo. No la tengas como los libros de los años pasados, que ya no se vuelven a ver. Pero simplemente los libros del año pasado, ya todos los recogimos y hicimos el proceso de reciclaje. Con la Biblia no hacemos eso. Se mantiene en nuestra casa. Se mantiene ahí, en un lugar específico. ¿Sabes dónde debería ser? En nuestro corazón. La Biblia debería ser nuestra principal fuente de documentación para cada una de las dificultades, adversidades y para cada uno de nuestros proyectos. Sí, ahí deberíamos documentarnos, deberíamos consultarle a Dios a través de la Sagrada Escritura qué debemos hacer. Y sin darnos cuenta, poco a poco iremos teniendo la respuesta a las preguntas que nuestros hijos nos hacen. Dice, termina diciendo la lectura, que así el hombre entenderá todo sobre la justicia. Y hace poquito hablábamos de la justicia. Recordábamos en el video pasado que justicia indicaba a ese hombre que se ajustaba a la voluntad de Dios. Indicaba a ese hombre que se ajustaba al querer de Dios. Así entenderemos cómo es que nosotros nos debemos ajustar a la voluntad de Dios. Cómo es que nuestros hijos se van yendo, ajustando a la voluntad de Dios. Si hoy tu hijo te sale con una de las suyas, con una pregunta que se nos suben los colores al rostro, como dice la canción, respiremos profundo, meditemos un poco y no lo mandemos para donde la mamá, donde la abuela, no lo mandemos para esa fuente de internet que todo lo sabe, que ahí simplemente escribimos en gulum, no lo mandemos para allá. No, vayamos los dos, tú y él, a la Biblia. Que el Señor los hable, que el Señor les documente su Espíritu Santo. Recuerda que nuestro cerebro es uno de los principales músculos que tenemos en nuestro ser y que ese músculo debe ejercitarse a través de la lectura, a través de aprender cosas nuevas. Aquel que lee siempre tendrá una muy buena imaginación y en la medida en que lees cada vez más, tu inteligencia se aumentará. O como dice ese gran y conocido filósofo de la historia de la humanidad, solo sé que nada sé. Y nosotros a ese filósofo lo tenemos por una persona sabia,
En la medida que aprendemos aún más, nos damos cuenta que hay más campos de los que podríamos aprender, que hay más documentos de los que podríamos leer, y simplemente transformamos nuestra manera de ir viendo la vida. En vez de perder tiempo en tantas series y en tantas películas y en tantas bobadas, deberíamos ir tomando, así sea al menos 2 minuticos, para leer la palabra de Dios todos los días, y así sabremos educar, guiar, edificar y corregir a nuestros hijos en el querer de Dios. Mi hermano, levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso, hoy es un día bendecido por Dios.